Cuando un piloto de pruebas despega por primera vez un tipo de avión de combate completamente nuevo y aún no comprendido del todo, rara vez lo hace solo. Volando cerca, a menudo a distancias muy cercanas y controladas visualmente, hay otro avión, conocido como avión de persecución, que realiza una serie de funciones de seguridad críticas para un vuelo de prueba de este tipo. La tarea principal del piloto del avión de escolta es la observación visual constante del avión de pruebas desde el exterior, desde un punto de vista físicamente inaccesible para el propio piloto de pruebas, que se encuentra dentro de su propia cabina. Esto puede parecer obvio, pero dicha observación externa puede revelar problemas críticos que son completamente invisibles desde el interior de la aeronave, por ejemplo, signos de fuga de combustible o hidráulica, visibles solo desde el exterior de una columna de humo, o comportamiento inusual de elementos estructurales externos individuales, deformación o destrucción parcial de algún elemento externo, que pasó completamente desapercibido para los sensores a bordo, pero es claramente visible para el ojo experimentado de un piloto de escolta que observa la aeronave desde un costado en tiempo real. El piloto del avión de escolta, por regla general, es un piloto de pruebas muy experimentado, que a menudo ha probado tipos similares de aviones y es capaz de reconocer instantáneamente la más mínima desviación del comportamiento normal y esperado del avión de pruebas en vuelo, que el piloto de pruebas, completamente concentrado en ejecutar un programa de pruebas específico y en volar su propio avión, aún insuficientemente estudiado, tal vez no tenga tiempo de notar a tiempo. Además de la observación puramente visual, el avión de escolta suele estar equipado con equipos fotográficos y de vídeo especializados adicionales, capaces de capturar imágenes detalladas del avión sometido a prueba en varios modos de vuelo, con alta resolución y ángulos especiales inaccesibles a los equipos de imágenes terrestres convencionales, lo que posteriormente resulta extremadamente valioso para el análisis de ingeniería del comportamiento real del nuevo diseño en el aire, y no solo basándose en los datos de los sensores a bordo. En caso de una emergencia grave durante un vuelo de prueba, el piloto de escolta también puede brindar apoyo de voz crítico al piloto de pruebas, ayudándolo a evaluar la situación externa en tiempo real, coordinar un regreso seguro al aeródromo o, como último recurso, decidir si expulsar basándose en una imagen externa objetiva de lo que está sucediendo, que no está disponible para el piloto ubicado directamente dentro de la aeronave potencialmente dañada o que funciona mal. La tradición de utilizar aviones de escolta en las pruebas de nuevos aviones se remonta a las primeras décadas de la aviación de pruebas y hasta el día de hoy sigue siendo una parte integral y obligatoria del proceso de pruebas en vuelo de cualquier avión militar fundamentalmente nuevo. A pesar de los enormes avances en el campo de los sistemas de diagnóstico a bordo y la telemetría, que transmite datos sobre el estado de la aeronave bajo prueba a los especialistas en tierra en tiempo real. El ojo humano de un piloto experimentado que observa el comportamiento de una máquina que se encuentra justo al lado de él en el aire sigue siendo un elemento indispensable para garantizar la seguridad de los primeros vuelos más riesgosos de aviones nuevos. Un pájaro pequeño que pesa solo unos pocos cientos de gramos puede, en una colisión a alta velocidad, causar daños a un avión de combate comparables en gravedad al impacto de un pequeño proyectil de artillería. Esto no es una exageración, las leyes de la física son despiadadas aquí. La energía cinética de un objeto crece en proporción al cuadrado de la velocidad, y la masa relativamente pequeña de un pájaro a la velocidad de un caza se convierte en un proyectil destructivo. Los departamentos militares están prestando enorme atención a esta amenaza aparentemente insignificante, habiendo desarrollado un programa especializado completo llamado BAS, Big Aircraft Strike Hazard, un programa para reducir la amenaza de colisiones de aviones con aves. La primera área de lucha es la gestión del medio ambiente directamente alrededor de la base aérea. Los especialistas en manejo de vida silvestre en los aeródromos militares trabajan deliberadamente para hacer que el área que rodea el aeródromo sea lo menos atractiva posible para la recolección de aves.
Esto incluye el manejo de la vegetación. Ciertos tipos de cobertura de pastos son significativamente menos atractivos que otros para las aves en busca de alimento. La eliminación de fuentes de agua y alimentos que atraen a las aves, y cuando sea posible, cierto impacto en los vertederos cercanos y otras fuentes que tradicionalmente atraen grandes concentraciones de aves que pueden estar peligrosamente cerca de las áreas de despegue y aterrizaje. La segunda dirección es ahuyentar activamente a las aves inmediatamente antes y durante las operaciones de vuelo. Esto puede incluir el uso de dispositivos de sonido especiales que reproducen los gritos de las aves rapaces o llamadas de alarma de especies específicas de aves nativas del área, el uso de dispositivos láser para asustar, y en algunos casos, aves rapaces, halcones o halcones entrenados, especialmente mantenidos en algunos aeródromos militares y civiles específicamente para patrullar regularmente y ahuyentar a las aves más pequeñas del área adyacente de la pista. La tercera dirección es la recopilación y análisis de datos sobre rutas migratorias estacionales y diarias y actividad de aves en una región de base específica. Los sistemas de radar especializados, inicialmente basados en gran medida en tecnologías similares a los radares meteorológicos convencionales, son capaces de rastrear el movimiento de grandes bandadas de aves a una distancia significativa del aeródromo, lo que permite a los controladores ajustar temporalmente las rutas de despegue y aterrizaje o, en algunos casos, suspender brevemente las operaciones de vuelo hasta que una concentración particularmente densa de aves pase por el área del aeródromo. La cuarta dirección, menos obvia, es el diseño de los motores de los aviones en sí. Ya se mencionó anteriormente en el contexto de las pruebas de ingestión de aves, pero es importante comprender que dicha estabilidad del diseño del motor es la última línea de defensa, que se aplica precisamente cuando todas las medidas preventivas anteriores no han funcionado y aún se produce un choque con un pájaro en vuelo. A pesar de todas estas medidas de múltiples niveles, es imposible eliminar por completo el riesgo de colisión con aves. Sigue siendo una de las pocas amenazas naturales contra las cuales incluso la tecnología militar más avanzada se ve obligada a depender principalmente de soluciones de protección preventivas y no puramente tecnológicas. El avión de reconocimiento U-2 vuela a una altitud de más de 21.000 metros, casi el doble de la altitud de crucero de un avión de pasajeros convencional. A esta altitud, la presión atmosférica es tan baja que la sangre humana literalmente herviría a la temperatura del cuerpo si no fuera por una protección especial. Es por eso que el piloto del U-2 no usa un traje de vuelo ordinario, sino un traje espacial completo para gran altitud, casi indistinguible del traje de astronauta. ¿Por qué aquí no basta con una máscara de oxígeno normal y una cabina presurizada? En altitudes superiores a los 19.000 metros existe un límite fisiológico conocido como línea Armstrong. Por encima de este límite, la presión atmosférica es tan baja que el agua líquida, incluidos los fluidos del cuerpo humano, hierve a la temperatura corporal normal sin necesidad de calentamiento adicional. Esta condición se llama ebullismo, y sin la protección adecuada, puede provocar la muerte literalmente en cuestión de segundos si se despresuriza. La cabina del U-2, por supuesto, está sellada y mantiene el exceso de presión. Pero la historia del funcionamiento de estos aviones de gran altitud conoce casos de despresurización repentina de la cabina, debido a un mal funcionamiento técnico o a daños en combate. Y es precisamente para este caso crítico para el que está diseñado el traje espacial del piloto. Un traje completo para alturas consta de varias capas. La capa interior proporciona ventilación y termorregulación, ya que la temperatura exterior a tal altitud puede descender significativamente por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. La capa sellada principal es capaz, si es necesario, de mantener de forma independiente la presión alrededor del cuerpo del piloto, incluso si la presión en la cabina del avión cae por completo a los valores del espacio abierto a una altitud determinada. Un casco de traje espacial es un dispositivo de ingeniería complejo e independiente que proporciona oxígeno a
una determinada presión directamente al tracto respiratorio del piloto, independientemente de la presión ambiental dentro o fuera de la cabina. Ponerse un traje de este tipo antes de un vuelo es un procedimiento largo y cuidadosamente regulado que puede llevar más de una hora, con la participación de personal especialmente capacitado que verifica el ajuste de cada conexión y el ajuste correcto de cada elemento del traje individualmente para un piloto en particular. Los pilotos de U-2, antes de vuelos largos a gran altitud, también se someten a un procedimiento obligatorio de prerrespiración con oxígeno puro durante aproximadamente una hora antes de la salida. Esto permite eliminar el nitrógeno disuelto de la sangre y los tejidos corporales, reduciendo el riesgo de desarrollar enfermedad por descompresión, similar a lo que amenaza a los buceadores cuando ascienden rápidamente desde grandes profundidades, ya que una transición brusca a condiciones de presión atmosférica extremadamente baja a gran altura crea un riesgo fisiológico similar. La singularidad de la misión U-2, vuelos de reconocimiento largos y de muchas horas de duración a altitudes extremas en condiciones muy incómodas para el cuerpo humano, requiere una protección fisiológica tan seria para el piloto que, en términos de complejidad y propósito, se acerca a un traje espacial real, aunque formalmente este avión nunca sale de la atmósfera terrestre. La pista es una de las partes más vulnerables, aunque críticas, de la infraestructura de la aviación militar. Incluso los daños relativamente menores en una pista causados por una bomba o un misil pueden paralizar completamente las operaciones de combate de una base aérea entera si el aeródromo no tiene una longitud suficiente de área no dañada para el despegue y aterrizaje seguro de los aviones de combate. ¿Cómo resuelven las unidades de ingeniería militar el problema de la rápida recuperación de la franja durante las hostilidades? Existe una disciplina militar especializada conocida como reparación rápida de pistas, RRR, elaborada hasta el más mínimo detalle en numerosos ejercicios precisamente porque en un conflicto real, el coste de restaurar la capacidad de combate de una base aérea después de un ataque es literalmente de horas y, a veces, de decenas de minutos. La primera etapa después de la huelga es una evaluación rápida de los daños. Un equipo de reconocimiento de ingenieros especialmente capacitado, que a menudo utiliza inspecciones visuales rápidas y, más recientemente, el uso de vehículos aéreos no tripulados para minimizar el riesgo para el personal, determina el número exacto, el tamaño y la ubicación de los cráteres de impacto en la pista, y también evalúa la presencia de artefactos explosivos de acción retardada sin detonar, que el enemigo a menudo utiliza deliberadamente precisamente para obstaculizar y ralentizar el proceso de restauración de la franja. La segunda etapa consiste en desminar y neutralizar los artefactos explosivos sin detonar detectados, una tarea separada, extremadamente peligrosa, que requiere calificaciones especiales y que a menudo precede a los trabajos de reparación directos. La tercera etapa es la restauración física real del área dañada. Aquí se utiliza una técnica aprobada que utiliza materiales de reparación de rápido endurecimiento. El cráter de impacto primero se limpia y nivela con un equipo de ingeniería especial, se llena con agregado compactado capa por capa y luego se coloca un recubrimiento especial encima. Pueden ser mezclas de concreto de fraguado rápido, especialmente diseñadas para lograr suficiente resistencia en cuestión de horas en lugar de las habituales varias semanas para la construcción de concreto, o que se usa mucho más a menudo en condiciones de campo precisamente debido a la velocidad, esteras prefabricadas hechas de materiales livianos de alta resistencia, colocadas directamente sobre un cráter rellenado temporalmente, capaz de soportar inmediatamente objetos pesados. Cargas de aviones militares inmediatamente después de la instalación, sin necesidad de un largo periodo de curado. El concepto táctico clave de la reparación rápida no es la restauración ideal e importante de toda la superficie dañada de la franja, sino la creación más rápida posible de una sección de la franja mínima, suficiente y segura para su funcionamiento, de la longitud y el ancho requeridos,
a menudo desplazada de la línea central original de la franja para evitar las secciones más dañadas de la misma, cuya reparación temporal requeriría mucho más tiempo. Los estándares desarrollados en los ejercicios regulares permiten que un equipo de ingenieros experimentado y bien equipado garantice la capacidad mínima de combate de la pista requerida para las operaciones de despegue y aterrizaje dentro de unas pocas horas después del ataque, un tiempo que sería completamente impensable con métodos convencionales y capitales de construcción de carreteras, pero que se logra precisamente gracias a materiales y equipos especializados desarrollados y preparados de antemano exclusivamente para tales escenarios de guerra. Cuando un piloto es expulsado sobre territorio hostil, o un marinero queda varado por la borda en mar abierto, o una persona necesita ser rescatada en condiciones inaccesibles para los servicios de rescate normales, una de las ramas más elitistas y especializadas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acude al rescate: los Pararescue Jumpers, conocidos para abreviar como PJ. Su lema, para que otros puedan vivir, refleja fielmente la esencia misma de esta especialidad. A diferencia de las tripulaciones de helicópteros de rescate de combate convencionales, los PJ son paramédicos de propósito especial, capaces no solo de sacar a una víctima de una zona peligrosa, sino también de brindar atención médica de emergencia completa del más alto nivel directamente en el lugar, en las condiciones más extremas, incluida una situación de combate activo. La capacitación de candidatos para rescate se considera uno de los programas de capacitación más largos y físicamente agotadores de todo el ejército de los Estados Unidos, y a menudo dura 2 años o más, con tasas de deserción excepcionalmente altas en cada etapa individual. El programa incluye entrenamiento físico intensivo comparable en sus exigencias al de las unidades de fuerzas especiales de élite, entrenamiento de buceo completo para realizar operaciones de rescate en y bajo el agua, incluido el trabajo en el equipo de un buzo autónomo, entrenamiento avanzado en paracaídas, incluida la técnica de un salto en paracaídas a gran altitud con apertura retardada del paracaídas, lo que permite un aterrizaje encubierto desde una gran altura a una distancia mínima del punto de aterrizaje, así como una formación médica extensa, cuyo volumen y complejidad se aproximan a la formación de un paramédico civil de nivel avanzado y, en algunos aspectos, incluso superándolo, teniendo en cuenta las características específicas de la prestación de asistencia en condiciones de operaciones de combate activas. Las tareas que realiza el servicio de salvamento en paracaídas son muy diversas. Esto incluye el rescate de pilotos caídos en territorio enemigo, el rescate de marineros y pasajeros de naufragios en mar abierto, la evacuación de personal militar herido directamente del campo de batalla en condiciones inaccesibles para los equipos de evacuación médica convencionales y la participación en operaciones de rescate en desastres civiles, que requieren habilidades únicas para aterrizar y ayudar en terrenos difíciles. Son los PJ quienes a menudo se lanzan en paracaídas directamente o descienden desde un helicóptero en el aire directamente a una zona de combate, donde los equipos de rescate convencionales no pueden acercarse con seguridad, para estabilizar la condición de un piloto herido o derribado antes de que lleguen las principales fuerzas de evacuación. Este servicio sigue siendo relativamente poco conocido por el público en general en comparación con las unidades de fuerzas especiales más publicitadas, pero es sobre los hombros de estos especialistas que recae la responsabilidad directa de salvar muchas vidas de personal militar en las situaciones más críticas y aparentemente desesperadas durante muchas décadas de conflictos militares. Al escuchar grabaciones de conversaciones reales entre pilotos militares en el aire, una persona no iniciada escuchará una serie de frases breves y abruptas, a menudo completamente incomprensibles sin una formación especial. Esta no es una característica aleatoria del habla bajo estrés, sino un sistema estrictamente estandarizado conocido como código de brevedad, diseñado específicamente para transmitir información crítica de la manera más rápida, inequívoca y confiable posible en condiciones de tiempo extremadamente limitado y altos niveles de ruido de fondo y estrés.
¿Por qué se necesita un sistema tan especializado en lugar del discurso coloquial ordinario? En una situación crítica de combate aéreo, un piloto puede tener literalmente una fracción de segundo para informar a un amigo de una amenaza inmediata, coordinar una maniobra conjunta o confirmar la ejecución de una orden crítica. Se necesitaría mucho más tiempo para pronunciar una frase conversacional ordinaria y detallada y, lo que es más importante, para que el interlocutor la entienda claramente en condiciones de fuerte ruido de fondo, interferencias en la comunicación y distorsión natural de la voz bajo la influencia del estrés y la sobrecarga física. Los plazos cortos estandarizados resuelven este problema. Por ejemplo, una palabra corta que denota una amenaza inmediata de misiles, pronunciada de manera específica, previamente acordada y practicada, instantáneamente, sin la más mínima ambigüedad, comunica a todos los miembros del grupo la necesidad de una acción protectora inmediata, sin requerir aclaraciones adicionales ni explicaciones detalladas en un momento en que cada segundo es crítico. Más allá de la pura velocidad de transferencia de información, la claridad de comprensión es fundamental. Los términos estandarizados eliminan la posibilidad de una mala interpretación de lo que se dice, lo cual es especialmente crítico en operaciones conjuntas que involucran a pilotos de diferentes unidades o, incluso de diferentes países aliados, donde el lenguaje hablado común e informal puede contener diferencias regionales en la pronunciación o el significado de las palabras que aumentan el riesgo de malentendidos en un momento crítico. Existen categorías separadas y altamente estandarizadas de términos de código para diversos aspectos de una operación aérea, términos para indicar el tipo y dirección de una amenaza detectada, términos para coordinar la maniobra conjunta de varios aviones, términos para confirmar la ejecución o imposibilidad de ejecutar una orden recibida, términos para informar el estado de las propias armas y combustible. Una categoría importante separada son los distintivos de llamada, utilizados en lugar de los nombres reales o números de cola de pilotos y unidades en las comunicaciones por radio, que sirven tanto para reducir la longitud del mensaje transmitido como para cierta seguridad operativa, lo que dificulta que un enemigo que potencialmente intercepte las comunicaciones por radio identifique con precisión unidades específicas o pilotos individuales. Dominar este sistema de comunicación especializado es una parte obligatoria y muy extensa del entrenamiento de cualquier piloto militar, ya que en una situación de combate real la capacidad de transmitir o percibir información crítica de manera instantánea e inequívoca a través de un código de brevedad estandarizado a menudo resulta no menos importante para la supervivencia que las habilidades directas de pilotaje o uso de armas a bordo de un avión. Detrás del exterior estricto, oficial y altamente tecnológico de la aviación militar se esconde una tradición cultural rica e informal que se originó durante la Primera Guerra Mundial y ha sobrevivido hasta el día de hoy casi sin cambios. Emblemas de escuadrón, distintivos de llamada personales de los pilotos y todo un conjunto de tradiciones no escritas que desempeñan un papel mucho más importante en el mantenimiento de la moral y la cohesión del personal de vuelo de lo que podría parecer a primera vista. Un emblema o parche de escuadrón es una marca de identificación única de una unidad de aviación en particular, que a menudo contiene una imagen de un animal, una criatura mitológica o un símbolo que refleja la historia, la naturaleza de la misión realizada o la reputación de combate de un escuadrón determinado, a veces acumulada durante décadas y, en algunos casos, durante más de un siglo de existencia continua de una unidad en particular. Muchos de estos emblemas tienen una rica historia, que se remonta a la formación de la unidad durante una de las guerras mundiales, y las generaciones posteriores de pilotos las conservan deliberadamente casi sin cambios durante décadas, precisamente como símbolo de continuidad y conexión con la historia de combate y las tradiciones de la unidad. Incluso a pesar de que los tipos de aviones que vuela el escuadrón podrían cambiar muchas veces durante este tiempo. El distintivo de llamada personal del piloto es una rica tradición cultural separada. En contraste con los distintivos de llamada tácticos estandarizados y estrictamente funcionales utilizados
directamente en las comunicaciones por radio durante las operaciones de combate discutidas anteriormente. Existe otra categoría de distintivo de llamada, un apodo informal, a menudo irónico o humorístico, asignado a un piloto por sus compañeros soldados, generalmente poco después de su llegada a una nueva unidad, y que permanece con él, en algunos casos, durante toda su carrera de vuelo. La asignación de un distintivo de llamada informal a menudo ocurre como parte de un cierto ritual humorístico, y el distintivo de llamada en sí a menudo se asocia con algún incidente divertido, incómodo o memorable que le sucedió al piloto al principio de su servicio en esta unidad en particular, o es un juego irónico de palabras basado en el apellido del piloto, o refleja algún rasgo de personalidad notable, a veces presentado en una forma humorísticamente exagerada o incluso deliberadamente contraria a la realidad. Esta tradición desempeña una importante función social y psicológica dentro del equipo muy unido de un escuadrón de combate, donde los pilotos regularmente confían unos a otros sus propias vidas en condiciones reales de combate. Un distintivo de llamada informal contribuye a la formación de conexiones interpersonales más cercanas y menos formales dentro de la unidad, reduce la distancia psicológica entre pilotos de diferentes rangos y experiencia, y en general, ayuda a fortalecer esa camaradería de combate especial, que muchos veteranos de la aviación militar llaman uno de los factores más importantes que determinan la efectividad y coherencia de las acciones de una unidad en un encuentro de combate real. Esta tradición cultural informal, que se originó hace más de un siglo, continúa existiendo casi sin cambios en las fuerzas aéreas más modernas y tecnológicamente avanzadas del mundo, lo que demuestra claramente que incluso en el entorno de más alta tecnología, el elemento cultural humano del colectivo militar sigue siendo una parte integral y verdaderamente significativa de la efectividad del combate. La condición física y psicológica de cada piloto militar es monitoreada constantemente por un especialista en una especialidad médica especial, un médico de aviación, un cirujano de vuelo, cuya función es mucho más amplia que la idea habitual de un médico general militar. La medicina aeronáutica es un campo de la medicina altamente especializado que estudia los efectos específicos del vuelo en el cuerpo humano, que van desde los efectos fisiológicos ya mencionados de la sobrecarga y la hipoxia, hasta aspectos menos obvios pero no menos importantes, como la alteración de los ritmos circadianos durante vuelos largos a través de múltiples zonas horarias, los efectos psicológicos de la exposición prolongada a un espacio reducido de la cabina durante misiones de combate de horas de duración, o el impacto acumulativo a largo plazo de las sobrecargas regulares en la columna vertebral y el sistema cardiovascular de un piloto durante una larga carrera de vuelo. La característica más importante, y en muchos sentidos única, del trabajo de un médico aeronáutico es que, a diferencia de la mayoría de los médicos militares, él mismo está obligado a volar regularmente con la tripulación de vuelo a la que sirve, experimentando personalmente el mismo estrés físico que los pilotos que supervisa. Esto permite al médico aeronáutico tener una comprensión mucho más profunda y práctica, en lugar de puramente teórica, de las condiciones reales en las que trabajan sus pacientes, lo cual es fundamental para una evaluación precisa y adecuada de su condición física y psicológica. Uno de los aspectos más delicados y al mismo tiempo más importantes del trabajo de un médico aeronáutico es el equilibrio delicado y constante entre el cuidado de la salud de un piloto en particular y garantizar la eficacia general de combate de la unidad. Un piloto militar que informa a un médico sobre cualquier dolencia física o estrés psicológico, aunque sea insignificante a primera vista, corre objetivamente el riesgo de ser suspendido temporal o incluso permanentemente del vuelo, lo que para muchos pilotos militares profesionales representa un duro golpe personal y profesional. Esto a veces crea una tentación sutil pero muy real para los pilotos de ocultar ciertos síntomas al personal médico, lo que, a su vez, requiere que el médico de aviación tenga un tacto profesional especial, la capacidad de generar una confianza genuina con el personal de vuelo atendido y, al mismo tiempo,
La capacidad de identificar problemas potencialmente ocultos que representan una amenaza real para la seguridad del vuelo. Los médicos aeronáuticos también desempeñan un papel clave en la investigación de las causas de los accidentes de vuelo, que se analizarán por separado más adelante, evaluando si algún factor fisiológico o psicológico del estado del piloto influyó en el accidente o la emergencia. Además, son los médicos de aviación quienes desarrollan y mejoran constantemente protocolos médicos detallados y recomendaciones para tipos específicos de aeronaves y sus cargas fisiológicas específicas, comenzando con los ya mencionados trajes anti-G y trajes espaciales de gran altitud, y terminando con recomendaciones para el sueño, la nutrición y la recuperación de los pilotos entre misiones de combate largas. Esta disciplina médica altamente especializada, pero extremadamente importante, sigue siendo una parte en gran medida invisible de la aviación militar para el público en general, pero proporciona ese elemento crítico del factor humano, la salud y el desempeño del piloto, sin el cual el equipo militar más avanzado simplemente no puede usarse de manera efectiva en una situación de combate real. En el contexto de una operación militar a gran escala, el espacio aéreo sobre una zona de combate específica puede contener simultáneamente docenas, y en algunas operaciones grandes, cientos de aviones diferentes, cazas, aviones de ataque, bombarderos, aviones cisterna, aviones de reconocimiento y transporte, drones y helicópteros, cada uno de los cuales realiza su propia misión, a menudo a diferentes altitudes y con diferentes prioridades. ¿Cómo se garantiza la coexistencia segura y libre de conflictos de un tráfico aéreo tan denso? Sobre todo teniendo en cuenta que en una situación de combate no existe un sistema de control del tráfico aéreo civil conocido. Esta tarea se resuelve mediante un sistema complejo conocido como desconflicto del espacio aéreo, una distribución estructurada, detallada y planificada previamente de todo el espacio aéreo disponible sobre una zona de combate en muchas zonas separadas y claramente demarcadas y niveles de altitud asignados a tipos específicos de misiones o unidades específicas durante un cierto periodo de tiempo. Esta distribución se produce en la etapa de planificación detallada de una operación aérea, mucho antes del inicio real de las operaciones de vuelo, y se formaliza en forma de un documento detallado conocido como el orden de las operaciones aéreas, Air Task Order, que se distribuye entre todas las unidades participantes y contiene información completa sobre qué fuerzas, a qué hora, a qué altitud y en qué sector geográfico específico del espacio aéreo deben estar, minimizando así la posibilidad misma de intersección accidental de las rutas de diferentes aviones que realizan tareas fundamentalmente diferentes. Además de la distribución estática planificada previamente, el sistema AWACS mencionado anteriormente desempeña un papel fundamental al proporcionar un seguimiento dinámico en tiempo real de la posición de todas las aeronaves amigas en el espacio aéreo controlado y alerta temprana de proximidad peligrosa o posibles conflictos de rutas que no se anticiparon o no se pudieron anticipar completamente durante la etapa de planificación inicial. Además, se aplican estrictas restricciones de procedimiento, por ejemplo, una separación clara de los escalones de gran altitud entre los cazas que patrullan el espacio aéreo a gran altura y los aviones de ataque que operan mucho más bajo directamente contra objetivos terrestres, así como corredores de vuelo especialmente designados, estrictamente limitados en tiempo y lugar, para repostar aviones y aviones de transporte, que se cruzan mínimamente con zonas de operaciones de combate activas de aviones de combate y de ataque. Un desafío aparte es la integración en el sistema general de reducción de conflictos del número de diversos vehículos aéreos no tripulados que ha aumentado significativamente en las últimas décadas, muchos de los cuales operan a altitudes similares a las de los aviones tripulados, pero se controlan de manera diferente y requieren protocolos de coordinación propios y específicos con el resto del tráfico aéreo en el área de operación. Incluso con todo el cuidado de dicha planificación, la situación de combate real a menudo introduce ajustes imprevistos, la necesidad de maniobras de emergencia ante una amenaza repentina,
un cambio de ruta debido a peligros meteorológicos detectados inesperadamente, una reorientación urgente de las fuerzas hacia un objetivo nuevo y de mayor prioridad, y es la capacidad del sistema de desconflicto del espacio aéreo para adaptarse de manera flexible a tales cambios no planificados en tiempo real, evitando al mismo tiempo una colisión peligrosa de aviones amigos. Se considera uno de los indicadores más importantes del nivel general de organización y eficacia de una operación aérea a gran escala. Después de cualquier incidente de vuelo grave que involucre a un avión militar, ya sea un accidente con la muerte de la tripulación o un incidente relativamente menos grave sin pérdidas de vidas, comienza una investigación detallada y extremadamente exhaustiva, en la que desempeña un papel clave el registrador de datos de vuelo a bordo, conocido informalmente como caja negra, aunque en realidad este dispositivo, contrariamente a la creencia popular, suele estar pintado de un color naranja brillante precisamente para facilitar su detección en el lugar del accidente. Los aviones militares suelen estar equipados con dos tipos distintos de registradores, cada uno con su propia función. El registrador de datos de vuelo registra una gran cantidad de parámetros técnicos diferentes de la aeronave: velocidad, altitud, posición en el espacio, lecturas de casi todos los sistemas a bordo, posición de los controles y muchos otros parámetros técnicos registrados con alta frecuencia durante todo el vuelo. El segundo tipo, la grabadora de cabina, registra las comunicaciones de voz entre los miembros de la tripulación y, cuando corresponde, las comunicaciones entre la tripulación y los controladores y otras aeronaves, proporcionando a los investigadores información crítica sobre qué sucedió exactamente en la cabina, inmediatamente antes del accidente, qué decisiones tomó la tripulación y en base a qué información estaba disponible para ellos en ese momento. Ambos tipos de registradores están diseñados estructuralmente para sobrevivir incluso al accidente de vuelo más grave de la manera más confiable posible. Están encerrados en una carcasa extremadamente duradera y resistente al fuego que puede soportar enormes sobrecargas mecánicas al impactar contra el suelo, la exposición a una llama abierta durante un tiempo determinado y, en el caso de aviones capaces de volar sobre el agua, una presión significativa a grandes profundidades en caso de una caída al océano. La investigación de un accidente de vuelo grave en la aviación militar suele ser llevada a cabo por una comisión de investigación especial, independiente del mando inmediato de la unidad afectada, que incluye pilotos experimentados del tipo de aeronave, ingenieros aeronáuticos, los médicos aeronáuticos antes mencionados, así como especialistas en sistemas de a bordo específicos potencialmente relacionados con el incidente. La investigación suele ser mucho más amplia que un simple análisis de los datos de los registradores de vuelo. Incluye un examen físico detallado de los restos de la aeronave en el lugar del accidente, si están disponibles para su examen, un análisis completo del historial de mantenimiento técnico de la aeronave en particular, incluidas todas las reparaciones anteriores y fallas técnicas identificadas, un estudio detallado del entrenamiento anterior al incidente y la condición física y psicológica actual de la tripulación, así como un análisis de las condiciones meteorológicas y la situación táctica general en el momento del incidente. Las conclusiones finales de dicha investigación no siempre se hacen públicas, especialmente si el incidente está relacionado con sistemas técnicos secretos o una operación militar clasificada. Pero los propios problemas técnicos o de procedimiento identificados casi siempre se convierten en la base para cambios específicos y obligatorios, ya sea una modificación técnica de un determinado componente o sistema de un tipo particular de aeronave, una revisión de las restricciones o procedimientos de vuelo establecidos, o un cambio en el programa de entrenamiento del personal de vuelo, diseñado para evitar que se repita una tragedia similar en el futuro. Cada detalle tiene su propia historia. Cada decisión tiene su propio precio. Y la aviación militar continúa desarrollándose, resolviendo problemas hoy, cuyas respuestas mañana se convertirán en un nuevo capítulo de esta historia interminable.